¿Cómo es que dice la canción del Ciclón? Para que la copa se venga a Barrio Obrero. Y sí, el equipo al fin se portó ante su gente, Cerro ganó el partido, hizo lo que tenía que hacer, 1-0 gol de Ignacio Aliceda, el hombre de los goles importantes. Guaraní se puso nervioso, se desesperó tras el gol, no encontró respuesta, no supo reponerse ante la adversidad, como se dice. Y lo que yo suelo decir, lo que opino generalmente, es que un equipo de verdad se ve en la adversidad. Fácil es cuando ganás, cuando goleás, cuando ganás 2-0, 3-0, o cuando te va bien, qué sé yo. Ahí es normal, como cero en la primera etapa, en la primera rueda. Ahí cualquiera, pero en las malas es donde un equipo muestra de qué está hecho. Ahora Cerro demostró. Claro, quedan todavía fechas por jugarse y ojo Cerro, no vaya a hacer cosas Cerro. Nos vemos las caras pronto, ¿eh? Nos vemos las caras pronto. Y merecido triunfo a Azulgrana, volviendo a lo nuestro, merecido triunfo del Ciclón. Guaraní con muchos amonestados en el campo. No, como les dije, no supo recausar el rumbo del conjunto del aborigen. Una pena por la gente que fue a la olla a alentar. Y lastimosamente Guaraní no supo rendirle a su público, a su gente con un empate, qué sé yo, porque el empate le servía evidentemente al conjunto legendario, que entró en el segundo tiempo a presionar, solo que le cambió la ecuación el gol de Aliceda. Y en general el equipo de Cerro, pese a algunas imprecisiones de Cecilio, estuvo bien. Fabricio Domínguez fue destacado lo suyo. También lo de Iturbe, ¿por qué no destacarlo también? Que corrió todas las pelotas y la mayoría de los jugadores de Cerro estuvo a la altura. Los cambios estuvieron bien dentro de todo. Y también el arquero guaraní figura, lastimosamente no pudo tapar todas las pelotas y entró esas de Nacho Aliceda. Así es el fútbol, veremos qué pasa. Nos quedan, a ver, 19, 20, 21, 22, tres fechas para culminar el torneo. Un lindo partido, un lindo espectáculo que merecía estar de gala para este análisis humilde que traigo para ustedes.